Ok, ok. Bueno, he estado escuchando los foros. Muy bien. Siempre que hagan un foro traten de no predicar, sino lo que aprendí. Foro es algo personal que experimenté con la palabra. Amén. Todos hicieron foros muy bien. Muy bien. Hay que seguir, hay que seguir perfeccionando el foro. Vamos a estudiar ahora el discípulo que Cristo quiere en el campo. El discípulo del campo. El discípulo del campo. Eh, pasas mis gafas. Están aquí en el bolsito, creo. Aquí este bolsito. Ahí está el bolsito. No, no, en el bolso, en el piso. Ahí están mis gafas. Ok, muy bien. Hay tres cosas que tiene que tener un discípulo de Cristo con mucha claridad. Es cómo es con el mensaje. Mensaje. Tiene que tener claridad de cómo debe ser el mensajero, de cómo debe ser el mensajero, y también debe conocer la estrategia. Debe conocer la estrategia. Digan conmigo, mensaje, mensajero y estrategia. Muchos han salido por el mundo con un mensaje, como un mensajero y con una estrategia. Han cambiado muchas cosas desde el principio. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, ya se estaba cambiando. Hay muchas iglesias que están bajo maldición. Pastor, ¿y por qué? Ya lo van a ver. Siguiente versículo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. La palabra anatema significa maldito. Entonces, ¿cuántas iglesias pueden estar en este momento bajo maldición porque no están yendo con el mensaje correcto? Ni la persona que les está direccionando es el mensajero que va en la misma dirección con Cristo, y tampoco tiene el método y el mensaje. Entonces, esto es muy peligroso. Es demasiado, demasiado peligroso. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Ahí hay una respuesta muy importante. Segunda Timoteo 4, 18. No, perdón, permítanme. Es 16, creo que es. Espérame un momento, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, versículo 16. Aquí vamos a ver una recomendación del apóstol Pablo. ¿Qué dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra doctrina es la enseñanza. Enseñanza, pongan allí enseñanza. 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 Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, ¿qué significa doctrina? Enseñanza. Eso es doctrina. La enseñanza que nosotros damos. ¿Sí? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Entonces, leamos aquí primero. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el discípulo que está en el campo, en las iglesias, dirigiendo una iglesia, llevando un mensaje, tiene que tener muy claro el mensaje,
debe ser un mensajero acorde a las Sagradas Escrituras y debe tener no su propia estrategia, sino la estrategia de Cristo. Amén, la estrategia de Cristo. Por eso Jesús vino a la tierra y caminó delante de sus discípulos para mostrarles la estrategia. Ellos deben estar cerrados solo a Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina. ¿Qué significa doctrina? Otra vez le pregunto hasta que se les diga. ¿Qué significa doctrina? ¿Qué significa doctrina? Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, se aferraban a la palabra, se aferraban a la oración, y ahí estaba la llenura del Espíritu Santo, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, presten mucha atención. Ellos habían caminado con Jesús, habían aprendido la enseñanza de Jesús, habían vivido con Jesús. Solo se aferraban a lo que Jesús les había entregado. Hechos, capítulo 4, versículo 18. Leámoslo. Y llamándoles intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no debemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un mensajero solo enseña lo que ha visto y lo que ha oído. Pero si el mensajero no ha visto ni ha oído a Jesús, eso es lo que enseña. Y el problema es de que las personas que lo están escuchando confían. Porque como está usando el nombre de Dios o el nombre de Jesús, dicen: no, este habla en nombre de Jesús. Pero si no ha visto a Jesús y si no ha oído a Jesús, puede hablar lo que otro le enseñó. Pero es importante que el mensajero tenga el contenido correcto, a tal punto que sea como los discípulos del Señor. No podemos parar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque si no es esto, entonces una guía errónea tomará lugar en el corazón de las personas. Como Nicodemo, por ejemplo. Vamos a poner aquí Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, sabía el Antiguo Testamento muy bien. Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, vamos a leerlo. Allí Dios se encuentra con, Jesucristo se encuentra con Nicodemo. Bueno, dije Dios se encuentra con Nicodemo, Jesús es Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se encuentra con Jesús. Era un sacerdote de los fariseos. Era el principal de la sinagoga, el líder espiritual, el que debía conocer bien todo lo concerniente a Jesús. Es más, en cuanto le viera, Nicodemo debía saber que él era el Cristo. Pero vino fue de noche porque le daba pena venir de día. Pero el gremio en el que andaba le daba temor, le daba miedo, le daba pena. ¿El qué dirán? Y si me cogen los del fariseísmo que están persiguiendo a Jesucristo y me ven hablando con él, pues no, tengo que ir de noche, lo debo buscar de noche. Viene y se encuentra con Jesús, con la palabra de Dios, el Verbo encarnado, y Jesús inmediatamente lo calla. ¿En qué sentido? No le dice: cállate, no, sino él pensaba que Jesús se iba a poner a hablar de muchas cosas, y lo único que Jesús hizo en ese momento fue confrontarlo y le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Para Nicodemo fue como una noticia
como una bomba atómica en su mente. ¿Cómo así? Que no voy a entrar en el reino de los cielos y yo llevo ya más de 40 años trabajando para el pueblo de Dios. Y viene Jesús y me dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Quién debería ya entender el mensaje del nuevo nacimiento? Nicodemo. Nicodemo. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios no estaba conociendo a Jesús? Pues es simple, porque sus maestros tampoco lo conocían. ¿Por qué el pueblo de Dios no estaba identificando a Jesús? Es simple, porque sus maestros tampoco lo conocían. Entonces puedo convertirme en un maestro que da una enseñanza incorrecta, como lo dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyen. O puedo ser un maestro que no enseña lo que Jesús enseña, que no guía al pueblo en lo que Jesús realmente guía al pueblo, y resulta yo yendo para el infierno, y todos los que estoy guiando también se van para el infierno. Entonces, mira que está a su lado y dígale, ¿usted quiere un maestro que le guíe a Cristo o un maestro que le guíe en muchas direcciones? ¿Quién quiere seguir a mí o quiere seguir a Jesucristo? A Jesucristo, deben seguir a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Esto lo tiene que tener un discípulo que está en el campo, entender que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Pero no solamente entenderlo aquí adentro. Aquí adentro, a tal punto que diga, ya no hay otro camino. A tal punto que le pueden hablar muchas filosofías y muchas cosas y diga, ya no hay otra verdad. No hay. Pero es que mire esto. Esto no me venga a confundir que aquí no hay otro camino, aquí no hay otra verdad y aquí no hay otra vida. Solo Jesucristo. Así tiene que ser mi corazón. Pero Nicodemo no lo sabía. Después de tanto estudio, después de tanto guiar a las personas, Nicodemo entra en un momento de confusión y de confrontación en su vida y le dice a Nicodemo al Señor Jesucristo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos a decir que el pastor Jairo es Nicodemo. Venga, pastor Jairo. Aquí viene Nicodemo. Digamos que, ¿qué edad tiene el pastor Jairo? Le voy a quitar años. ¿Cuántos tiene? 53. Vamos a decir que aquí está Nicodemo. Nicodemo tenía, digamos que 63. Y digamos que llevaba por ahí 40 años de ministerio. Se encuentra con Jesucristo. Él viene con su ropa elegante. Él viene como un líder principal entre los judíos. Yo creo que él habrá pensado, habrá dicho, no, ahorita Jesús se encuentra conmigo y hasta me hace la venia. No, pues eso es lo que de pronto él venía pensando. Pero cuando se encuentra con el Señor, ¿sí? Lo saluda. Sámame. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo queda él? ¿Cómo queda él? ¿Nacer de nuevo? Sí, maestro. Dígame dígame eso. A ver, dígame eso. Soy maestro. No, dígame eso, usted. A ver. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No. Entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Pues él ya está viendo su condición, ya está de edad y está pensando terrenalmente, no está entendiendo ni siquiera lo que Jesús le está hablando. Y mira con lo que sale. Un hombre con esa sabiduría, un hombre con esa inteligencia, y pensando que tenía que volver al vientre de la mamá y volver a nacer. Yo creo que esta Jesús lo miraba de... Sí me estoy haciendo entender. Mire la sabiduría de Jesús y la sabiduría de Nicodemo. Eso es tremendo. ¿Usted le había respondido así al Señor Jesucristo? No sabemos, quizás sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice Jesús? Bueno, respondió Jesús. Es cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo le ha quedado ahora Nicodemo después de que le dice de agua y del Espíritu? Pero aquí viene algo muy importante.
Siguiente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Está diciendo, usted ya nació de la carne, por su mamá y por su papá, pero el nacimiento del espíritu es algo muy diferente. Todos ustedes nacieron ya de papá y de mamá, de la carne, pero el nacimiento del espíritu es algo muy diferente. Entonces dígale que está a su lado, dígale, usted ya nació de papá y de mamá, ahora le toca nacer de nuevo, el espíritu, o si no, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Y quién es Jesús? La palabra de Dios, ya te puedes ir para tu lugar. Entonces, Nicodemo, siendo el maestro de Israel, no entendía. Y miren lo que le dice Jesús en el versículo 10. Versículo 10, ahí está la respuesta absoluta. Leamos todos juntos. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí. Y no sabes esto. Entonces, el que no lo sabe tiene que nacer de nuevo. Sea maestro, sea profesor, sea teólogo, sea lo que sea. Si no conoce a Jesús de la manera que Dios quiere, debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo. Porque Nicodemo esperaba al Mesías, es decir, esperaba a Jesús. Pero cuando vino, no lo conoció. Y tampoco muestra que lo haya seguido. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, hay muchos maestros y muchos hombres que están enseñando la palabra y que por más de que uno les muestre las palabras del Señor Jesucristo, si no arrancan el orgullo, si no arrancan el yo, si no arrancan sus propias cosas, no toma lugar. Dicen, yo aprendí así, yo crecí así, yo me quedo así y yo me muevo así. Así de fuerte su orgullo. Tanto así que no les importa lo que Jesús dice. No les importa. Acomodan a Jesús a su manera. No debe ser así. Jesús le dijo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, todo lo que enseñaba Nicodemo al pueblo, ahí en el siguiente versículo. De cierto te digo, de lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces, ¿por qué no se recibe muchas veces el testimonio de Cristo en la vida de una persona? Porque fue fundamentado de una manera incorrecta. Eso es así. Por eso hay que entrenar hasta tener claridad del mensaje, hasta tener claridad de qué es lo que quiere Dios como mensajero, hasta tener claridad de qué es lo que realmente debo hacer. Si no tengo claridad de esto, me aferro a algo y por ahí me voy y formo una secta. Formo una secta. El pastor Río dice, hay personas que han tomado el entrenamiento algunas veces y han salido y se ponen a decir una cantidad de cosas, solamente repiten por partes y no anclan todo. Se apegan a un versículo o a algo que dio un maestro y ahí se agarraron. Y no anclan todo. ¿Qué forma? Una doctrina incorrecta. Entonces, Nicodemo hablaba de lo que sabía, de lo que había aprendido. Y Nicodemo hablaba de lo que había visto. Entonces, mira que está a su lado. Si usted no ha visto a Cristo y no ha escuchado a Cristo como es en la Biblia, está enseñando otra cosa o aprendió otra cosa.
¿Saben por qué vino Cristo a la tierra? Cristo a la tierra vino a estar 3 años con sus discípulos. Si no hubiera querido estar con sus discípulos para enseñarles lo que tenían que hacer, hubiera llegado una semana antes de su crucifixión. ¿Sí? Pero él vino a la tierra y estuvo 3 años con sus discípulos, porque para Cristo 3 años era el tiempo que ellos necesitaban para enraizarles, para grabarles y para que el mensaje y la vida de Cristo se les volviera parte de su naturaleza. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esos discípulos que se aferraron solo a Cristo fueron los que transmitieron el mensaje después de que Cristo se fue al cielo, y nosotros hemos recibido el mensaje de Cristo porque hubieron discípulos que en el transcurso de la historia, sea uno entre 1000 o uno entre 1.000.000, se aferraron al mensaje de Cristo. ¿Se imagina que han pasado 2000 años de historia? 2000 años de historia han pasado. ¿Cuántos se habrán aferrado al mensaje de Cristo verdaderamente? Para que nosotros estemos hoy aquí sentados y que podamos realmente estar recibiendo la verdadera enseñanza de la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos se han aferrado? Entre 1.000.000, quizás 1. Entre 8 millones, quizás 8 nada más. Por eso es importante que nosotros seamos esos discípulos del campo que el Señor Jesucristo quiere. Para eso necesitamos ser humildes. Diga conmigo, humildad. ¿Qué necesitamos? Humildad. Jesús lo dijo. Humildad. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Jesús lo dijo, tienen que ser humildes. Aprendan de mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieren descanso? Entonces vengamos a Él. Él nos hará descansar. Aquí dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, dígale que está a su lado, usted debe aprender del Señor. Amén. Porque si vamos a aprender de Pablo, pues entonces vamos a estar echando a la gente como Pablo echó a la gente. Ah, no, Marco, usted no quiso estar conmigo, usted me dejó botado, ya no quiero caminar con usted. Ese era Pablo. Porque Pablo lo dejó botado. Si vamos a ver como Pedro, pues grave también, porque Pedro en algún momento se le fueron las luces y quería judaizar a los gentiles, es decir, quería volver los judíos en vez de que siguieran al Señor Jesucristo. Quería hacerlos guardar la tradición en vez de que se aferraran solamente al Señor Jesucristo. Quería hacerlos aferrar a los días de fiestas, a los días de reposos y a una cantidad de cosas, en vez de que encontraran en Cristo la respuesta de su vida. Yo digo que este lado suyo, no podemos aferrarnos al humanismo. ¿A quién debemos aferrarnos? Solo a Cristo. Solo a Cristo. Por eso es importante que mi estándar como discípulo sea solo Cristo. Por eso en Mateo, capítulo 17, versículo 4 al 6, el Padre dio una orden. Solo Jesús. Solo Jesús. El Padre dijo, solo Jesús. Vamos a leerlo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces diga conmigo, deben aprender a escuchar a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? El Padre. El Padre. Pero si usted ha escuchado otras cosas, si se ha aferrado al Antiguo Testamento, si se ha aferrado al Nuevo Testamento, del libro de los Hechos para allá, y no se aferró a la vida de Cristo, lo que usted hace se le convierte en una secta. Se lo demuestro. Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús dio la orden. Jesús dio la orden. ¿Qué dijo?
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Tenemos que bautizar en qué? Léalo. ¿En el nombre de qué? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. Muy bien. ¿Quién está eso grabado y enraizado? Si no, entonces voy a confundir Hechos capítulo 2, versículo 37. Leámoslo. ¿Qué dijo Pedro? Al oír eso se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A contestarme que yo pregunte para que usted se conecte con lo que yo quiero. ¿Qué dijo Jesús? Bautízame en el nombre de quién. Muy bien. Ahora, ¿qué dijo Pedro en el versículo 38? Pedro le dijo, lean todos juntos, Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro es Dios, Jesús es Dios. ¿Cuál fue la orden que dio Dios? ¿Y qué dijo Pedro? Jesús dijo que bautizáramos en qué nombre. Y Pedro, ¿en qué nombre dijo que bautizáramos? Entonces, ¿a quién le quedó? ¿A quién le hago caso? Entonces, ¿Pedro está mal? No. 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 Pero yo puedo coger esto y convertirlo en una secta. Si no me aferro solo a Cristo. Si no me aferro solo a Jesús. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Dicen: sí, somos Jesús solos, ¿pero qué? No se aferran a lo que el Padre dijo: oigan a mi hijo. Y no se aferran a lo que Jesús dijo: bautícen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se aferran a lo que Pedro dijo. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 1 hasta el último versículo, no hay ninguna parte que el Señor les haya dado la orden de que bautizaran en el nombre de Jesús. Cuando usted lee Hechos, capítulo 2, el versículo 1 en adelante, Jesús ya no estaba. Ya se había ido al cielo. Pero cuando usted quiere violentar la palabra, añadirle o quitarle, ya es maldición. ¿Y cuándo uno hace eso? Cuando no se aferra solo a lo que Jesús mandó. Y ese es el problema a nivel mundial. Que los mensajes en las iglesias, en muchas iglesias, no en todas, no son en la misma dirección con Cristo. El mensajero no va en la misma dirección con Cristo. Y la estrategia tampoco es la misma que el Señor Jesucristo mandó. ¿Por qué? Porque no se aferraron solamente a lo que Jesucristo enseñó. Decir solo Cristo es ser obedientes al Padre, de que me aferro solo a su Hijo Jesucristo. Conocer la voluntad del Padre es conocer la vida de Jesucristo y qué es lo que Jesucristo me mandó a hacer. Eso es. Pero cuando no me aferro solo a Cristo, entonces cambio lo que Cristo hizo y lo que Cristo mandó. Por ejemplo, ya no me es suficiente lo que Cristo dijo, sino que empiezo: bautízame en el nombre de Jesús, porque Pedro lo dijo, fue una revelación que recibió.
Ojo ahí. Eso es transversal las Sagradas Escrituras y eso es precisamente lo que está haciendo el diablo hoy en día. Transversar las Sagradas Escrituras para que Cristo no sea suficiente. Al Cristo decirle a usted, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted bautiza solamente en el nombre de Jesús, eso significa que usted no se aferra a lo que Cristo mandó. Eso significa que usted no respeta a Dios porque Jesús es Dios. Eso significa que no confían plenamente en lo que Jesús mandó. Porque si confían en lo que Jesús mandó, entonces entenderían que las palabras de Pablo tienen una explicación teológica e histórica. Estaban frente a un pueblo que estaban aferrados en matar a Jesús. En matar a Jesucristo, en matar a Jesucristo. Pero cuando Jesús se levanta de los muertos, dice, toda la potestad me dada en el cielo y en la tierra. A él, por el Padre, fue entregada toda la potestad, en el cielo y en la tierra, a Jesucristo. Y por eso Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, no hay otra manera, solo bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Por el nombre del Señor Jesucristo. Cuando está hablando con aquellos que habían crucificado al Señor Jesucristo, le digo, bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Yo le estaba diciendo, vamos a hablar de lo que voy a bautizar en el nombre de Jesús. No, porque la autoridad es su nombre. Porque lo que Él nos delegó. Porque lo que Él nos mandó. ¿Pero qué le mandó Él? Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo estaba diciendo prácticamente lo que Jesús mandó, eso es lo que tenemos que hacer. Bajo la autoridad de lo que Él nos dijo, esto es lo que vamos a ejecutar. Lo que Él nos mandó, eso es lo que vamos a predicar. Pero cuando no entiendo esto, empiezo una revelación. ¿Y dónde la cogió Pedro? Si Jesús estuvo con ellos allí durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios en esos capítulos 1, versículo 1 y 4, y jamás ahí en esos versículos les cambió la historia diciendo, ustedes me entendieron a mí que yo me mandé a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no, quieren que yo haga esta conclusión, solo en mi nombre. No, jamás les dijo eso. ¿Por qué pasa eso? Porque no me aferro solo a lo que Jesús dijo. Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, me aferro a eso. Si Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y ellas vienen a mí cuando yo las llamo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, yo me aferro a eso. Si Jesús dijo, al que creyere, le entra la vida eterna, y no vendrá condenación jamás, yo me aferro a eso. Por eso la Biblia se entiende desde el marco del Hijo de Dios. Y si quiero entender el Antiguo Testamento, tengo que conocer a Jesús. Si quiero conocer el Nuevo Testamento, tengo que conocer a Jesús. Porque si no conozco a Jesús, voy a predicar de Moisés, voy a predicar de Elías, voy a predicar de Elías, de Jeremías, y voy a predicar de los profetas. Si no me aferro a Jesús, voy a predicar de Pedro, voy a predicar de Pablo, voy a predicar de los discípulos del Señor, y no voy a predicar de Jesús. Y cuando en el Antiguo Testamento, los profetas, reyes y sacerdotes testificaron fe a Cristo y se aferraron a Cristo. ¿A qué se aferraron? A la palabra. Dios les dio la palabra y ellos morían por esa palabra. No se aferró a Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? En el Antiguo Testamento. Dios habló a Moisés, la palabra. Moisés se aferró. Dios habló a Noé, la palabra, y se aferró durante 120 años a la palabra. La palabra vino a la tierra, se hizo carne. ¿Qué me tengo que aferrar? A lo que la palabra me enseñó. Si queremos ser discípulos, verdaderos discípulos,
Tenemos que aferrarnos a Cristo, a la palabra. El que no entiende esto se aferra a los 66 libros. Escuchen esto. Se aferra a los 66 libros. Entonces resulta levantando sectas. Y aquí va a entender usted un principio muy importante. Ah, pero entonces no debo aferrarme a la palabra. Sí, a la palabra. Tienen que encontrar la palabra. En los 66 libros. ¿Tienen que encontrar la palabra? En los 66 libros. Por eso debo encontrar a Cristo en los 66 libros. ¿A quién debo encontrar en los 66 libros? A Cristo. Ocurrieron aquí cosas, tuvieron hombres malos que hablaron cosas malas, pero se habló de Dios. Es la historia de lo que ellos hablaron. La historia de lo que ellos hablaron. Pero ¿qué me muestra los 66 libros de la Biblia? Digo conmigo, me muestra la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo. El que no entiende esto, anda sacrificando todavía corderos. El que no entiende esto dice, no coma marrano porque es pecado. Y tampoco coma camarón. ¿Y usted qué dice con castaños? ¿Qué no coma camarón? Se aferran a lo que no es. Entonces, ni el mensaje va en la misma dirección con Cristo, ni el mensajero va en la misma dirección con Cristo, y todo lo que hace y practica se le convierte en una falsa religión, que no es según Cristo. Esto que el Espíritu Santo nos está dando ahorita es una respuesta sin precedentes. Esta enseñanza yo no la había dado ni antes, yo no sé si la daré después. Por eso anote, y medítela, y grábela, y grábela. Cuando leemos Génesis, no es para que nos volvamos malos, como en el tiempo del diluvio. Es para mostrar cómo las personas entraron en tanta maldad y la única solución a todo eso fue el arca. Fue el arca. Porque si no me aferro, Cristo, la palabra, entonces se levanta una secta, o las que se han levantado en el tiempo, sectas de purificación, y dicen, hay que matar a todos los malos. ¿Qué hacen los musulmanes? ¿Qué hacen ellos? Con la yihad. Es como las consagraciones, y se ponen una bomba. Y todo lo que no sea de ellos es maldito. Los cristianos son malditos, hay que explotarlos a todos, hay que matarlos a todos. Son una plaga. Si no me acuerdo la palabra, y no entiendo a Cristo en la palabra, hay la misma corriente en la palabra, entonces me levanto como un perseguidor de la iglesia, como el apóstol Pablo, que antes de ser San Pablo, era Saulo de Tarso, quien perseguía respirando a una amenaza sin muerte en contra de los discípulos del Señor. Ah, eso es palabra de Dios, que persiga la iglesia. Oh, ese es el deseo de Satanás. Eso es capítulo 9, versículo 1. Vamos a leerlo. Cómo era el apóstol Pablo y la rabia que él sentía, la rabia que él sentía. Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor y el sumo sacerdote. Y le pidió cartas a la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Marchando por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Mm?
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Pum! ¿Que tú no había muerto? Dura cosa aquel dar cosas contra la aguijón. Él tembló muy temeroso. ¿Por qué? Porque si había alguien que estaba esperando realmente al Mesías, era Pablo, que era conocedor de la palabra, pero no había encontrado la palabra de Cristo. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. ¿A quién encontró? ¿A quién encontró? A la palabra. Se la encontró de frente. Por eso no lea la Biblia para buscar sus propias cosas. Si usted encuentra a Cristo, en la palabra que Dios le dio, voy a repetir eso, si usted encuentra a Cristo en la palabra que Dios le dio, que esta es la palabra de Dios, porque Dios le dio esta palabra para que usted siga la misma corriente de su Hijo. No para que usted levante otro mensaje o se convierta en otro mensajero que no sea el mismo mensaje que viene del Antiguo Testamento hasta el fin. Porque si hace eso, entonces va a levantar sus propias estrategias y se va a levantar usted con una cantidad de falsas religiones y no va a avanzar lo que dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice? Y en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre para el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Si no lee la palabra de esta manera, entonces va a encontrar sus propias cosas. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 24, versículo 44, que la palabra es para que lo encontremos a Él. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De quién habla la ley de Moisés, los profetas y los salmos? De él, de él, de él. Es decir, que no entiende la palabra, sigue guardando cosas del Antiguo Testamento, que están bajo la ley, que para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Por eso Pedro, que no se aferró en un momento a la palabra, el enemigo lo estaba engañando, quería que los gentiles empezaran a guardar las costumbres que ellos practicaban. ¿Y qué hizo Pablo? Él vino y exhortó a Pedro y le dijo, no, Señor, no hagas eso. A ellos solamente mándales a que se guarden de fornicación, a que se guarden de lo ahogado y a que se guarden de lo sacrificado en los ídolos. No les mandes otras cosas más. Pues han levantado movimientos a nivel mundial que hace que se sigan guardando cosas de la ley, que no se aferran a Cristo, que no es suficiente Cristo. Y cuando Cristo no es suficiente, entonces tú dices, Cristo, pero hay que guardar esto también. Y si no guardas esto, no entras en el reino de los cielos. Mentira. Mentira. No hay salvación en nada más. Solo en Jesucristo. No hay salvación en ese nombre de esa iglesia. Que usted vea la entrada. Aún se llame la iglesia que Jesús quiere, no hay salvación en eso. La salvación está en Cristo. En Cristo. En Cristo. ¿Estamos aquí todos? Entonces, ¿cómo tiene que ser un mensajero? Hechos capítulo 1, versículo 1. Solo Cristo. Aún todo lo que escribe, aún todo lo que enseña, aún todo lo que imparte. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿de qué hablaba Lucas? ¿Cuál fue su primer tratado? El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Lo busca en la Biblia y ahí Lucas está hablando en el versículo 1 a su amigo. Vamos a ponerlo, por favor, versículo 1. En el primer tratado de Teófilo, Lucas habla a Teófilo. ¿Y qué le dice a Teófilo? Teófilo, en el primer tratado, en la primera carta que yo te envié, solo escribí
Solo escribí, ¿qué escribió? ¿Solo qué? Solo lo que Jesús habló y lo que Jesús enseñó. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No habló nada más. No habló nada más. Pero ¿qué dijo Lucas? ¿Dónde está? Espera que se me pierde. Por aquí está. Aquí. ¿Qué dijo Lucas? Lucas capítulo 24, versículo 44. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Ahí está. Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué enseñó Lucas? Es lo que Jesús enseñó. ¿Qué enseñó Jesús? Que el Antiguo Testamento, la ley de los profetas y los salmos, pues no manera de él. Que Moisés se aferró a Cristo y predicó Cristo. Que los profetas se aferraron a Cristo y predicaron Cristo. Que los reyes de la tierra se aferraron a Cristo y predicaron Cristo. Todos ofrecían el sacrificio. Todos conocían el sacrificio de la sangre, que vino desde el tiempo de Adán y Eva. Que lo traspasaron a sus hijos también. A Caín y Abel. Caín no se aferró al evangelio. Abel se aferró y por eso ofreció el cordero, el sacrificio, el derramamiento de sangre y esa ofrenda que agradable delante de Dios. Entonces, el mensaje es el contenido que debo tener. ¿Y qué contenido tenía Lucas? Solo Cristo y solo lo que Jesús hizo. ¿Qué contenido tienen ustedes? Solo Cristo, solo Evangelio. ¿Qué tenía? Esto es lo que tenía Lucas. Amén. ¿Qué tenía Pedro? Hechos, capítulo 2, versículo 36. Leámoslo. Lo que tenía Pedro, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De quién hablaba Pedro? ¿De quién testificaba Pedro? Muy bien, vamos a ver ahora a Felipe. Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 4 y versículo 5. A ver cuál es el contenido de Felipe. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y miren lo que dice de Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿Les predicaba? ¿Les predicaba? ¿Cuál era el contenido de Felipe? Muy bien. Pablo. Vamos todos. Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 22, después de que Pablo fue discipulado por Ananías, que tenía solo Cristo, solo Evangelio, porque Ananías solamente hablaba con Cristo, porque Cristo se le apareció a Ananías y le dijo las instrucciones que debía darle al apóstol Pablo. Y solo lo que Jesucristo le dijo a Ananías fue lo que Ananías enseñó al apóstol Pablo cuando fue bautizado. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén, los que invocaban este nombre, y aún se vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Solo Cristo. Ahí les decían, Cristo y hagan esto, Cristo y guarden esto, Cristo, no, solo Cristo. Eran los que habían caminado con Jesús. Eran los que habían visto a Jesús. Tenían el mensaje y el método correcto. ¿Estamos aquí todos? Pero ¿qué eran estos mensajeros? Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Estos eran los mensajeros que estaban ayudando y que estaban llevando y que estaban testificando. Le hablo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una obligación de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eran discípulos que se aferraban a la palabra. Para ellos lo más importante era enseñar la palabra. ¿Qué es lo más importante para mí? Enseñar la palabra.
hasta que conozcan a Cristo. Pero también había unos que enseñaban y eran otros discípulos que ayudaban. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo tiene que ser el mensajero? Pongan allí, buen testimonio. De buen testimonio. Amén. De buen testimonio. ¿Qué más tiene que tener? Lleno del Espíritu Santo. Pongan allí, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más debe tener? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. A quienes escojamos, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, personas humildes. Así como Job, que era el hombre más millonario de todos los orientales, pero era muy humilde de corazón. Así que escoger personas humildes no es de que tenga más poquito, que tenga menos, y los que tienen más no son humildes. No, escoger personas humildes son personas que realmente entienden que todos trabajamos en la unidad. Eso es una persona humilde. Si un hombre llegó aquí en un Mercedes y le tocó allá afuera y coger un pito, parquee aquí, por favor, aquí se puede parquear, Dios te bendiga, y es muy humilde y recibe a la gente con cariño y con amor, y sirve, y sirve, y sirve, mientras nosotros nos encargamos de enseñar. Somos un equipo de trabajo. Entonces, así tiene que ser el mensajero. El mensajero tiene que tener un mensaje muy claro. El mensajero tiene que tener un estado espiritual de unidad, donde todo lo que se le manda, lo haga. Porque todo lo que se le manda fue lo que el Señor Jesucristo mandó. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, un ejemplo de mensajero, Noé se aferró a la palabra 120 años. 120 años. ¿Cómo es tu nombre? Como don Ricardo, por ejemplo. El señor Ricardo, Dios le habla y le dice: en medio de esta sociedad, por aquí no hay mar, el río está, y de pronto Dios le habla y le dice: Ricardo, construye un arca porque voy a mandar un diluvio. Ricardo tiene que, lo primero es aferrarse a lo que Dios le habló. Y Dios le dice: construyela en la Plaza Bolívar. Y Ricardo empieza a pensar, bueno, y construye un arca. ¿Y cuánta gente hace un arca para a 1.000.000 de personas? ¿Y qué plata? ¿De dónde va a sacar plata para eso? ¿Y quién me va a manejar mi negocio? ¿Y mi familia quién me la va a cuidar? Tienen dos opciones, Ricardo. Se aferra y le cree a Dios, o se aferra a sus propias cosas. La otra prueba es esta. Ricardo se aferró a lo que Dios dijo, porque le creyó a Dios. ¿Cuántos dicen la Biblia? Pero cuando empieza a llegar toda esa cantidad de madera en la Plaza de Bolívar, va a enfrentar la sociedad, va a enfrentar la religiosidad, va a enfrentar el gobierno, va a enfrentar la maldad. Porque Dios mandó a Noé a construir el arca donde los pensamientos de la humanidad eran de continuamente el mal, era depravación completa. ¿Y quién fue el único que pudo acercar a Noé para que pudiera construir el arca en medio de una generación tan mala y tan perversa? Dios. Entonces, Noé tuvo que confiar en Dios y Ricardo tuvo que confiar en Dios para construir eso allá donde Dios le dijo. Señor, pero yo he visto una cancha muy grande en las afueras, y allí por allí no va a verlo. No, allí, donde yo le digo, pues hay que aferrarse. Ahora, la otra parte es de que Ricardo se aferre 120 años. De pronto Ricardo llama a alguien
que sabe de construcción y dice, bueno, ¿cuánto podemos construir? Y dice, no, hermano, no le alcanza esta vida. ¿Qué tiene que tener Ricardo? Pero si me dijo que yo la construyera, imagino que me va a dar vida para construirla completa. Todo eso. Si se dan cuenta de todo lo que tuvo que pasar, Noé, tuvo que pasar muchas adversidades. ¿Por qué? Porque en medio de que él estaba construyendo el arca, tenía que ser 120 años para poder construirla completa. Y no había lluvia, sol todos los días, ni una nubecita por allá que dijera, uy, yo creo que ahora sí viene el diluvio, por ahí va a caer. Y la nubecita se desaparecía, y la gente se burlaba, y la gente se reía, y la gente no le creía, y no le creía, hasta que vino el diluvio. Entonces, el discípulo, que es un mensajero, que posee el mensaje, debe ser un discípulo que se aferre a lo que el Señor Jesucristo le enseñó para vida o para muerte. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. El trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Se aferró a lo que Cristo le dijo. Querían cambiar el mensaje, querían cambiar el evangelio, querían cambiar la enseñanza. ¿Y saben qué dijo Pablo? Yo no voy a cambiar nada. Ya ustedes si la quieren cambiar, eso trae maldición, pero yo me aferro a lo que Cristo me mandó. Nada más. Así tiene que ser el mensajero. ¿Estamos aquí todos? Así tiene que ser el mensajero. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia. Pongan allí la estrategia. La estrategia es solo con la guía del Espíritu Santo. Solo con la guía del Espíritu Santo. Aquí usted va a entender un principio muy importante. Lo primero que usted debe tener para que el Espíritu Santo lo guíe con mucha claridad y que usted pueda entenderle es la seguridad. Juan, capítulo 14, versículo 16. La seguridad está con nosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre y le dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Digan conmigo, para siempre. Entonces, póngase la manita aquí en el corazón y diga, gracias Señor, porque tú me diste el Espíritu Santo para que esté conmigo para siempre. No por una semana, ni por una quincena, ni por unos añitos, sino para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va. Ahí está. Ay, pero es que en el Antiguo Testamento se le apartó a Saúl. A Saúl fue otro cuento. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nunca podía morir en la vida de una persona. Porque Jesucristo no había venido a la tierra a derramar su sangre todavía. Van a aprender un principio muy importante. ¿Por qué el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no podía morir en la vida de una persona? Porque estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque estaban en el pecado original. Por eso no podía entrar. No podía entrar. Porque el Espíritu Santo es santo y no puede morar donde hay pecado. ¿Vamos aquí? Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y lo acepta como su único y suficiente Salvador, Cristo, que es el verdadero Rey, destruye todas las obras de Satanás que hayan en contra de esa persona. Cristo, como verdadero sacerdote, le limpia todo el pecado pasado, presente y futuro. Y Cristo, como verdadero profeta, restaura lo que se había perdido en el huerto del Edén. ¿Qué se había perdido? La comunión con Dios. Esa persona puede otra vez conectarse con Dios. Queda limpio totalmente. Purificado, santificado por la sangre del Cordero, que es perfecta, es decir, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. En ese momento, cuando queda limpio, purificado y santificado, el Espíritu Santo entra. Porque ahora sí está limpio. Porque ahora sí está santo. Y no entra para salirse otra vez. Entra para estar con nosotros para siempre. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces díganle que está lo suyo. Empiece a coger las palabras de Jesús en serio. Porque necesita la seguridad. Necesita la seguridad.
¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita para construir el arca 120 años? ¿Qué necesita para poder combatir las obras de las tinieblas? ¿Qué necesita para que cuando su familia se levante y le diga, a mí pues se nos torció, ahora me volvió aleluya, el hermanito, ahora, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para que cuando aquellos amigos con los que usted tomaba y hacía una cantidad de cosas que desagradaban a Dios y Cristo entró y cambió su naturaleza y ahora sus amigos ya no le quieren hablar ni lo quieren ver porque ya no es como ellos? ¿Qué necesita para eso? Seguridad. Pero Dios le da nuevos amigos. Seguridad. Seguridad. La estrategia es creer las palabras de Jesús, que el Espíritu Santo, Juan capítulo 14, versículo 26, nos guía y nos enseña. Leámoslo todos, por favor. Leámoslo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No vino para cambiar nada. Si usted me dice que el Espíritu Santo le dijo que hiciera otra cosa que Jesús nunca mandó a hacer y que Jesús nunca hizo, entonces quiere decir que no es el Espíritu Santo que lo está guiando. Pastor, ¿y entonces qué necesito? Conocer más a Jesús. Conocer más a Jesús. Siendo discípulos del Señor, podemos ser inclusive engañados por espíritus malignos. Siendo discípulos del Señor. Los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo estaban siendo engañados por un espíritu diferente. Y no se estaban aferrando a la voz de Jesucristo. Por eso cuando llegaron a cierto lugar, los hijos de Zebedeo, que se llaman los hijos del trueno, le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no mandamos ya que descienda fuego del cielo y que consuma a toda esta gente y que acabe con todos estos rebeldes que no le quieren poner atención? Y Jesús los miró y les dijo, ¿ustedes en qué espíritu están hablando? Estaban hablando en un espíritu que no se aferraba a la palabra. Y el único espíritu verdadero, santo, que es Dios, se aferra solo a la palabra. No se aferra a lo que ustedes piensen. Se aferra solo a la palabra. No se aferra a sus estrategias. A sus estrategias, no. Se aferra solo a la palabra. Por eso no podemos coger al Espíritu Santo como un títere para creer que Él va a hacer todo lo que nosotros le digamos, no. Dice la Escritura, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo te puede llevar al desierto como llevó a Jesús. El Espíritu Santo te puede llevar a un pozo de los leones como llevó a Daniel. El Espíritu Santo te puede meter inclusive en un horno de fuego, pues allá me salga veneno y te mete allá. Pero la guía del Espíritu Santo no es lo que usted quiere. La guía del Espíritu Santo es lo que Dios quiere. Que se aferra solo a su palabra. ¿Y quiere la palabra de Dios? Listo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Ellos se aferraron solamente a la palabra. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Entendieron que el Espíritu Santo no obra por su propia cuenta, sino que la Santa Trinidad es una misma dirección. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, diga el Espíritu de verdad, no es de mentira. Pues hay uno que es de mentira y hay uno que es de verdad. Él enviará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí, pónganlo allí, devuélvelo. Hablará todo lo que oye. ¿A qué se aferra? ¿A qué se aferra? ¿En lo que oye de nosotros? No. Entonces la guía del Espíritu Santo no es como yo quiero. No le doy órdenes al Espíritu Santo.
No le mando. No le digo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Tócalo, 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 tócalo. No, no hago nada de eso. Yo debo aferrarme a la palabra de Cristo. Predico la palabra de Cristo. Hago lo que Cristo me mandó a hacer y el Espíritu Santo va confirmando las palabras de Cristo, haciendo milagros y prodigios como Él quiere y donde Él quiere. En Hechos capítulo 3, versículo 1 al 4, se levantó un cojo. Pero mi pregunta es, ¿era el único cojo que había en toda la nación? Exacto. Pedro se aferró a la palabra, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Levantó a ese cojo. Lo levantó. Pero ¿quién guió a Pedro a donde el cojo? El Espíritu Santo. ¿Quién guió a Felipe donde el eunuco? ¿Quién le dijo a Felipe, siéntate allá en ese carruaje? Pero ¿cómo era que Felipe podía escuchar o podía percibir o podía discernir la orden del Espíritu Santo? No esperes que de pronto te va, muévete ahí, muévete. No, no, quizás eso no va a suceder. Quizás sí. Dios es soberano, hace como Él quiere. Pero la guía del Espíritu Santo es como una voz apacible y delicada. Apacible y delicada. Por eso necesitan su estado espiritual en oración, en palabra y llenura. Oración, palabra y llenura. Oración, palabra y llenura. Hasta que los ojos espirituales y los oídos espirituales se abran. Ay, creo que me dijo que le hablara a ti. Creo que me dijo que fuera donde esa señora. Esa es la guía del Espíritu Santo. Por eso aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a que hablen mal de otros. Nunca te va a guiar a que dudes de otros, ni aún de tu pastor. Algunos caminan conmigo y dudan de mí. Analizan mis enseñanzas como si ya fueran maestros. Y no han leído la Biblia ni una vez. Y lo analizan a uno. Y ya nos llevan 32 veces más cantidades de estudios y lo analizan a uno a ver. Eso no es del Espíritu Santo. Sean humildes, sean sencillos. El discípulo tiene que tener el mensaje de Cristo. El discípulo tiene que ser el mensajero que Cristo quiere. Y el discípulo tiene que tener la estrategia, porque solo a través del Espíritu Santo, Hechos, capítulo 1, versículo 8, podemos hacer la evangelización mundial. No hay de otra manera, solo a través del Espíritu Santo de Dios. Solo a través del Espíritu Santo de Dios. Y yo le digo algo hoy. Culmino esta enseñanza con esto. Por ejemplo, gracias a Dios por esto que me acabas de recordar. Mire, el Espíritu Santo, ¿sí ven? Él está orando aquí. ¿Usted cree? ¿No sabe esto? Y aquí no. No sabe venir aquí, pero es como la costumbre. Cuando vi a Wilder, el que era alcalde de Biotá, un hermano mío, siempre he sido su pastor desde antes de que fuera alcalde. Llegó a Biotá y empecé a pastorearlo. Cuando lo vi, el último servicio, le dije, vamos a un viaje misionero. Y me dijo, sí, listo, vamos. Hay que trabajar con la gobernación. Hay una cantidad de cosas, una cantidad de cosas. Dijo, sí, vamos. Y no saben cómo dijo, sí, vamos. El caso es que en esa semana dijo, antier, me dijo, antier, hace como 4 días me dijo mi pastor, ¿sabe una cosa? Yo le había dicho a usted que sí iba a ir al viaje y yo no calculé nada, yo no me di nada. Y le dije, eso estuvo bien. Y dije, me dio miedo, dijo, me dio miedo. Y empecé a mirar en la Biblia, empecé a leer y le dije, Señor, háblame, háblame. ¿Tú quieres que yo vaya a este viaje misionero? Y empieza a leer y se encuentra con las misiones del apóstol Pablo.
Y ya su corazón se confirmó. Y dijo, me está mandando. Y me dijo, mi pastor, Dios mismo me guió a través de su palabra de que tenía que ir con usted al viaje. Y estoy en medio de pasar hojas de vida y estoy en medio de todo eso, pero voy a ir. Voy a ir. Se demora casi 11 días ese viaje, pero yo voy, porque Dios me está enviando. La guía del Espíritu Santo. Cuando es la guía del Espíritu Santo, no importa cuánto vale. No importa cuánto hay que pagar. No importa nada. Solo vamos y hacemos la misión. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Pedimos en el nombre de Jesús el Cristo que podamos ser esos discípulos con el mensaje que viene del cielo, la palabra viva, la palabra encarnada del Señor Jesucristo, que podamos ser esos discípulos que tienen la estrategia, que tienen, Padre Santísimo Señor, el contenido correcto, todo que proviene de ti. Muchas gracias. Digan conmigo, Señor, quiero ser la persona que posee el mensaje, quiero ser ese mensajero tuyo y quiero tener tu estrategia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Damos un aplauso al Señor.